una nueva generación de regreso a casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Un mensaje sin comparación. Cuando enseñas lo que crees, te comprometes a vivir lo que enseñas. Edición original septiembre 2014. Segunda edición corregida y ampliada en marzo 2020. Buenos Aires, Argentina. Cuarta parte. Capítulo 9. El mensaje del reino llega a China. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, mi propósito siempre será esforzarme en predicar el Evangelio del reino, donde Cristo aún no ha sido conocido, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Romanos 15, 19, 20. Otra historia maravillosa, acerca de cómo llevar el mensaje del reino a tierras y culturas lejanas, fue la del misionero inglés James Hudson Taylor, quien nació en 1832, en Yorkshire, Gran Bretaña. Desde sus días de niño, James fue llevado al templo. Como muchos otros niños, James acostumbraba ir a jugar a la iglesia, junto con su hermano y su hermana. La silla de su padre les servía de púlpito, y el tema predilecto de los sermones siempre era el mismo: las tinieblas de los países paganos. Esto era lo que él oía en su hogar y en el templo. Cuando James tenía 17 años recibió el llamado de Dios para servirle en China. Él empezó a prepararse para la obra misionera. Lo primero que hizo fue mejorar su salud. Se sometió a un programa de ejercicio físico, y comenzó a pasar más tiempo al aire libre. Dejó su colchón de plumas, con el fin de prepararse para una vida de rigores y asperezas. James no tenía un diccionario que le enseñara el idioma chino, solo poseía un ejemplar del Evangelio de San Lucas en chino. Usándolo como libro de texto, dedicó muchas horas al estudio del idioma. Con la ayuda de un primo hermano, James pudo compilar un diccionario chino que contenía unos 500 caracteres. A los 19 años salió de su hogar, para estudiar medicina y cirugía, convencido de que esto le sería provechoso en el campo misionero. Tan decidido estaba en ir a China, que resolvió trabajar con el fin de ahorrar dinero para el pasaje. James se embarcó hacia China, en un barco de velas, que requería de viento constante para poder ser llevado a destino. El viaje tuvo muchos contratiempos. Estando en mitad del océano, el viento dejó de soplar. «Hemos hecho todo lo posible», dijo el capitán. «Lo humanamente posible, pero Dios hará lo imposible», replicó Taylor. Junto a 3 creyentes más oraron y le pidieron a Dios que les mande el viento que necesitaban. Los 4 entraron en un camarote, y se sumergieron en un profundo clamor. Pronto se levantó un fuerte viento, y la nave comenzó a avanzar. Los marineros y los pasajeros se sorprendieron, menos quienes habían elevado su plegaria al Señor. Ellos sabían que Dios tiene poder para hacer que esas cosas sucedan. La travesía no fue fácil, de hecho, por poco termina en un desastre. La nave fue atrapada por una fuerte tormenta, por un espantoso ciclón, y por una ventisca cegadora. Sin embargo, luego de 5 meses y medio de navegación llegaron al puerto de Shanghái, en China. James Hudson Taylor había estado esperando dedicarse de lleno a la obra misionera, no obstante, se topó con muchos obstáculos que le impedían desarrollarla. Especialmente cuando estalló la guerra entre las tropas extranjeras y el ejército imperial. Ningún europeo podía andar seguro sin llevar un arma. Esto afligía al joven misionero, quien además sufría intensos dolores de cabeza y otros malestares por el calor intenso. A pesar de los problemas, James dedicaba unas 5 horas diarias al estudio del idioma chino. Después de un año de superar pruebas y desafíos, sin tener casi ningún resultado, Taylor se convenció de que la única manera de alcanzar a la gente de China sería identificándose con ellos. Compró ropa china y aprendió a comer con palillos. Pero le faltaba un paso grande, que no había dado aún. Su cabello rubio y crespo era una evidencia muy visible de que era europeo. Creyendo que esto lo ayudaría a alcanzar al pueblo chino con el Evangelio, Taylor dio también ese paso. Llamó a un peluquero, y le pidió que le cortara el pelo, dejándole únicamente lo suficiente para que pareciera un chino más. Con eso ganó la entrada al corazón de la gente, y muchos ni siquiera sospechaban que era un extranjero, sino hasta que empezaba a hablarles. El 20 de enero de 1858 se casó con María, una joven de 21 años. Desde entonces su obra misionera fue imparable.
María ministraba a señoras y niños, invitando a los chinos a su casa, predicando y curando a la gente, ocupada día y noche. James dedicó 5 años a traducir el Nuevo Testamento en el dialecto nipón. Cuando llegó su muerte en 1905, había 205 estaciones con 899 misioneros y 125.000 cristianos chinos en su organización misionera. A partir de ese día de diciembre, siendo apenas un adolescente, oyó del cielo: «Ve por mí a China». Un joven inglés partió para probar el poder del mensaje del reino de Dios, llevando una vida de oración y de dependencia continua en Dios, entendiendo el propósito de Jesús. Él nunca hacía nada sin primero arrodillarse y pedir que Dios le revelase su voluntad. Cuando comprendió que pronto terminaría su obra en la China, siendo que no le quedaba mucho tiempo de vida, James les dijo a unos amigos: «Si tuviera 1000 vidas, las entregaría todas por China». Estas historias y tantas otras nos muestran que Dios es un Dios muy amplio. Que su amor no tiene fronteras. Dios entiende todas las culturas. Un religioso tratará por todos los medios de reducir al Todopoderoso en una propiedad exclusiva. Los judíos ortodoxos intentaron convertir a Dios en un privilegio exclusivo de su pueblo, cuando la verdad es que Dios es trascendental a toda designación. Puede que para muchos esto pueda sonar como herético. Esta declaración confronta todos los modelos establecidos y aceptados por años. Aunque duela, lo tengo que decir. Dios no es un Dios evangélico. Dios no es un Dios católico, ni musulmán, ni hindú, ni budista. Dios es simplemente Dios. Si tú quieres difundir el mundo de Dios, si tú quieres llevarle a otros buenas noticias, tendrás que tener una mentalidad amplia. Todo sentimiento de amor proviene exclusivamente de Dios. Esa es la manifestación de su presencia, y todo lo que sea contrario a eso, como el odio, el resentimiento, la discriminación, es el fruto de la falta de Dios. ¿Estás seguro de pensar conforme al carácter de Cristo? Pablo le dijo a Timoteo: «Cuida de ti mismo y cuídate de tu doctrina». El problema más grande de la iglesia son las personas que se cierran a seguir aprendiendo. Ellos se vuelven egoístas y malhumorados. Solo les interesa sumar para su propio reino. Si yo quiero que el mundo experimente el gobierno de Dios, primero tengo que lograr gobernarme a mí mismo. Mi peor enemigo no es el diablo, mi peor enemigo es el viejo yo que se rehúsa a morir. Ese hombre pecador que mora dentro mío. Pues aunque estemos sujetos a la carne, no militamos según la carne, sino en el poder de Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, haciendo así que nuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10, 3, 6. Seguir a Jesús no es un juego, es algo realmente serio. Es pararse frente al pecado y decirle basta. Es poner la mente y los pensamientos cautivos a los pies de Jesús. Estamos hablando del destino eterno de las almas. No hablamos de ser bendecidos en este mundo por algún tiempo. No hablamos de pasarla bien en esta corta vida. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de las almas cautivas bajo el embrujo de este sistema demoníaco. Capítulo 10. La mejor noticia jamás escuchada. Cuando María, la madre de Jesús, María Magdalena y Salomé fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Cristo, fueron grandemente sorprendidas al ver que la tumba estaba vacía. Un ángel apareció en el sepulcro y les dijo: ¿Buscáis a Jesús? Él ya no está aquí, él ha resucitado. Esta fue la noticia más maravillosa que el mundo haya oído. Cuando Jesús salió del sepulcro, todas las promesas salieron con él, y hasta el día de hoy viven con inmortal fuerza, poder y autoridad. La prueba más difícil de enfrentar es la muerte, y los síntomas que la anteceden, la vejez y las enfermedades. Esas cosas nos causan gran temor, y el diablo se regocija cuando caemos víctimas de ellas. No hay algo que le dé más placer al maligno, que ver a alguien agonizando, sin esperanzas, en la cama de un hospital, temeroso y asustado ante un destino incierto, frente a la posibilidad real de morir. La muerte es el gran monstruo, cuyas manos heladas hacen que quedemos aterrorizados ante su inminente presencia. El testimonio unánime de la historia siempre ha sido y siempre será el mismo. El 100% de la gente se muere, tarde o temprano. Mientras iba elaborando este capítulo, algo realmente inesperado sucedió en mi vida.
¿A ti nunca te pasó, que te levantas en la mañana, creyendo que es el comienzo de un día común y corriente, pero de repente sucede algo que hace un quiebre en tu vida, marcando un antes y un después? Puede ser algo bueno o algo malo. Puede que sea una muy fea experiencia, pero sea lo que sea, será ese tiempo de transformación que el Señor tiene guardado para ti y lo quiere soltar. Llegado el domingo, me sentía muy mal físicamente, le dije a mi esposa que no podría ir al culto y que seguiría acostado, estaba mareado, todo me daba vueltas. El Señor se había dispuesto a sorprenderme de gran manera. En un momento imprevisto de mi vida, cuando algo así no podía estar más lejos de mis planes, Dios me llevó a un nivel de comprensión sobrenatural con respecto a la muerte. Fui promovido a tener una experiencia insólita. Desde hace más de 10 años, me diagnosticaron un virus incurable en la sangre, que poco a poco va deteriorando el hígado, y como consecuencia del mal funcionamiento de este órgano vital, comienzan a producirse todo tipo de alteraciones en el sistema circulatorio, produciendo úlceras en mis pies y piernas, y varices en el esófago y estómago. Las consecuencias más importantes de esta infección, son el desarrollo de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. En términos bíblicos, un doloroso aguijón clavado en la carne. Todos estos trastornos físicos, aparte de causarme intensos dolores, me generan un gran condicionamiento. En mis oraciones íntimas, era frecuente que le implorara al Señor que quitara ese aguijón, para poder servirlo con eficacia. Pero algo nuevo se reveló en mi corazón, cuando volví a leer aquel pasaje de la segunda carta que Pablo les escribió a los Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, 7, 9. Durante una semana estuve leyendo y releyendo esos versículos, pidiéndole al Señor que me ayude a despojarme de toda mentira diabólica, para poder comprender mi posición débil y frágil. Una y otra vez venía a mi mente la frase, en mi debilidad su poder se perfecciona. Cuando mi esposa regresó del culto, el malestar había aumentado, ya casi no podía mantener el equilibrio, mi estómago estaba cada vez más revolucionado, fui al baño y al entrar quedé cubierto en sangre. La situación se puso realmente muy mal. De inmediato nos preparamos para salir corriendo al hospital, sangre en cantidades seguía saliendo de mi boca y nariz. Ya estando en terapia intensiva perdía el conocimiento, volvía en sí, cada vez me sentía más débil y estaba muy atormentado. Sabía que si perdía el 60% de la sangre el corazón dejaría de latir. No podía asimilar una partida tan abrupta sin siquiera despedirme de mi hijo y de mi esposa. Una varice en el esófago había explotado y una hemorragia interna me estaba llevando literalmente al más allá. Unos días antes, la hija de un amigo me contaba cómo su padre había muerto desangrado por el mismo trastorno, y cómo los médicos no habían podido hacer nada para salvar su vida. Mientras estas cosas daban vueltas en mi cabeza, los médicos hacían lo imposible por ayudarme, transfundiéndome sangre. De golpe, en medio de toda esa locura, una fuerza me suspendió fuera del cuerpo y de repente me comencé a ver desde arriba. Abajo escuchaba a los médicos que decían, denlo vuelta que se ahoga, se nos va, no hay pulso. En ese momento Dios puso en mi mente la frase de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21. De repente quedé sujeto a una inmensa oscuridad y no pude hacer otra cosa, más que encomendarme al Señor. Fue en ese instante que una luz se manifestó como al final de un interminable túnel, y fui como arrancado de golpe. En una fracción de segundos me encontré en un lugar imposible de describir con palabras. Solo puedo decir que todo era sumamente luminoso y brillante. Me sentía libre de ansiedad. Me gobernaba un estado de completa paz, y estaba rodeado de cientos de seres celestiales, quienes alababan al Señor. La atmósfera de ese lugar inspiraba tanta seguridad. Un grupo de estos ángeles solo me observaba. Pude comprender que había sido llevado a la dimensión del Espíritu Santo. Me encontraba frente a la personalidad del Consolador, quien me abrazó con su luz avasallante y me dijo, ¿acaso olvidaste lo que te dije una vez?
Mi amor por ti es eterno y por lo tanto prolongaré mi misericordia sobre tu vida una vez más. Él estaba revelándose como mi verdadero amigo y bienqueriente una vez más. No podía contener mi llanto, la bienaventuranza que experimenté es imposible de describir. Quedé paralizado y el tiempo se detuvo. De repente, de una manera muy abrupta volví al cuerpo. Estaba empapado por completo en lágrimas. Sentía a los médicos hablar entre ellos. Volvió el pulso, lo tenemos, acomódenle el respirador. Ellos me decían, Osvaldo, ¿me escuchas? Osvaldo, ¿estás bien? Yo estaba tan agradecido a Jesús. Él había derramado su gracia sobre mi vida una vez más. Él rompió con los límites de mi mente. Él me llevó al lugar donde Él habita. Al lugar de su presencia. El Espíritu Santo me reveló que Él no es un poder impersonal, ni un fuego, ni una lluvia, ni una paloma, ni un río, ni una fuerza etérea, y mucho menos una emoción. Él me reveló que es una persona, y que interactúa con nosotros a través de su amor. Luego, sentí como el Señor pasó suavemente su mano sobre mi torso y fui sano. Sentí un calor muy intenso y prodigiosamente la sangre paró. Durante los 3 días restantes que estuve en esa sala de terapia, en observación, el Espíritu de Dios me vino a visitar, noche tras noche, ministrándome, hablándome, mostrándome cuán grande es su amor. Él me enseñó que así como nosotros muchas veces podemos enfadarnos con nuestros hijos, y los castigamos, no por eso dejamos de amarlos. De la misma manera Dios nos pone a prueba. Él permite que pasemos por dificultades para tratar con nuestro carácter, para corregir errores, pero aún así su gran amor nunca cambia, ni disminuye. Él nos ama con amor eterno porque somos sus hijos. Después de eso, ya nada fue igual. Mi vida cambió. Una situación de debilidad tan al límite genera una enorme crisis en nuestras vidas, y nos predispone a hacer cambios radicales, que no estaban en nuestros planes. Por supuesto que esto nos da miedo. Todo cambio, todo lo que es nuevo, nos asusta, pero debemos saber que los cambios no son malos, los cambios son oportunidades de progreso y perfeccionamiento. Los cambios y las crisis son verdaderas oportunidades. De repente aparece un conflicto autoimpuesto, no lo esperábamos, y no podemos hacer nada con nuestras fuerzas, sentimos que las cosas se escapan de nuestro control, solo nos queda buscar ayuda en Dios. En medio de tal situación de debilidad, el poder de Dios encuentra un acceso para perfeccionarse. Siempre que hay una crisis, luego viene un gran mover de Dios. Después de toda noche, siempre vino un nuevo día. Por todas partes, siempre encontramos dualidades. Habrá gratos momentos, pero también habrá momentos de infelicidad. Aún así Dios quiere que seamos siempre igual con Él. Es muy fácil darle gloria a Dios, cuando tenemos plata en el bolsillo y las cosas marchan bien. Dios debe ser adorado y glorificado en toda circunstancia. Debemos entender que venimos de una naturaleza diferente, de un lugar eterno y sin dualidades. Es necesario que alcancemos la comprensión de que somos ciudadanos del cielo. Que circunstancialmente estamos en este mundo. Que no somos oriundos de aquí. En este lugar solo somos forasteros. Somos extranjeros en tierras lejanas. Si Dios permite que seamos afectados por las crisis de este mundo, es para hacernos volver en sí. Para motivarnos a pensar como habitantes del reino. Dios es trascendental a toda designación. Capítulo 11. Humildad versus altivez. La palabra altivez, en griego, se traduce como edificio alto. Según la visión de Dios, el razonamiento humano es como un gran rascacielos que obstaculiza la luz proveniente del sol. La altivez es eso que obstaculiza el conocimiento de Dios. Cuando el hombre comienza con sus argumentos sobre la verdad, pierde la capacidad de recibir revelación de lo alto, puesto que tales argumentos tienen su raíz en razonamientos mentales. La inclinación mental a argumentar puede ser enfrentada y vencida solo con armas espirituales. Únicamente el poder de Dios puede superar esta tendencia. Cuando la mente se aferra a la argumentación, se vuelve un enemigo de Dios y atenta contra nuestra salud espiritual. Es necesario que los desafíos y las experiencias de la vida hagan surgir nuestras impurezas, y así poder ser pulidos y purificados. Dios espera que seamos humildes, asumiendo nuestros errores y debilidades, ya que solo así Él puede ayudarte. Cuando hay un genuino arrepentimiento, Él encuentra una puerta para actuar en ti. Dios desprecia la altivez, la arrogancia y la independencia.
Al Señor no le agradan los rebeldes y los egocéntricos. Él quiere personas dependientes, así como depende un pequeño niño de su madre o de su padre. Después de todo, nosotros somos tan pequeños en medio de una creación tan majestuosa. Él es el todopoderoso e infinitamente grande Rey de toda la creación. Los planetas, las estrellas, las lunas y soles, son mantenidas por sus manos como perlas engarzadas en el hilo de un collar. Con apenas un pequeño fragmento de su poder, Él sostiene toda la creación y la penetra. Él es el gran yo soy, el Dios infinito y nosotros somos chispas infinitesimales, muy pequeñitos en comparación. Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, en son de paz, montado sobre un pequeño asno, acompañado de sus discípulos. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían a su paso. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, lo aclamaban. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, la ciudad se conmovió. Mateo 21, 7, 10. Supongamos por un instante que el burrito, al oír tanto clamor de parte del pueblo, al ver los mantos y las ramas que eran arrojadas a su paso, se hubiera enorgullecido de su andar y hubiera pensado que toda esa adoración era para él, ignorando a Jesús. Todos pensaríamos, el burrito enloqueció. Muchas veces nosotros somos así de necios, actuamos como ese burro ignorante. Nunca la gloria es para nosotros, ni las ramas, ni los mantos tendidos en el camino. Solo un burro podría decir, esta adoración es para mí, es a mí a quien se debe adorar, yo soy el que hago las cosas bien. Ellos están reconociendo mis buenas cualidades. ¿Qué gran locura es esa? El diablo nos hace creer semejante delirio ilusorio. Nos hace creer que el mundo gira a nuestro alrededor y así pensamos que somos tan importantes. La verdad es que nadie tiene derecho a enorgullecerse por nada, ya que todo proviene exclusivamente de Dios. Es una locura pretender estar en la presencia de Dios y seguir cultivando la arrogancia, despreciando los dones que provienen de la humildad. Semejante estado de conciencia es común en este mundo. ¿Hasta cuándo seguiremos confiando en nuestras fuerzas? Si una y otra vez fallamos, experimentando tanta angustia, ¿por qué nunca escarmentamos? ¿En cuántas ocasiones hemos sido traicionados por personas en quienes depositamos nuestra confianza? Dios seguirá haciéndonos pasar por pruebas hasta tanto no decidamos depositar toda nuestra confianza en Él. Pasamos la vida entera intentando ser felices, queriendo controlar los hechos de cada día, dependiendo de nosotros mismos o de personas del mundo, sin darnos cuenta que eso es lo que nos produce tanta desdicha. Nada de lo que obtengamos en esta vida es para siempre. Todo se esfuma. Todo se nos escapa. Lo que hoy nos hace felices, de repente se transforma en infelicidad, lo que hoy nos puede hacer sentir exitosos, en un abrir y cerrar de ojos, se vuelve un total fracaso. Nada en este mundo tiene permanencia. Todo cambia, eso nos vuelve muy preocupados y ansiosos. En este mundo nadie conoce la paz verdadera. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en la trampa del Satanás. Caen en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo 6, 7, 9. Cuando nos apartamos del refugio de Dios, inevitablemente estaremos aceptando ser esclavos de Satanás. Nos enredamos con tantos compromisos y jamás logramos hacer que la realidad de este mundo cambie. Como cristianos, en lugar de concentrarnos en cómo disfrutar de esta corta vida, debemos concentrarnos en lo verdadero. El Señor Supremo es la única fuente de placer. Tenemos que ejercer el dominio propio en lugar de pasarnos todo el tiempo escuchando las demandas de la mente. La mente nunca para de pedir cosas, es como una radio que está prendida las 24 horas. El Espíritu Santo nos enseña a ser estables y nos disciplina. Yo busco a Dios en oración y no siento nada. ¿Será que a mi Dios no me ama? Esperamos sentir su presencia a través de los sentidos, cuando la verdad es que Dios no se mueve, ni en el espacio sensorial, ni en el mental. Dios encuentra una puerta de acceso a nuestro corazón, solo cuando mostramos una actitud sumisa y obediente. En la obediencia y en la humildad hay bendición.
Dios anhela tener a su lado personas maduras y determinadas. Nuestras emociones estarán ahí mientras estemos en este cuerpo. Eso es algo inevitable, pero si adoptamos una condición humilde frente a Dios, Él nos dará la sabiduría para aprender a manejarlas, en lugar de permitir que las situaciones conflictivas nos dominen a nosotros.